Hola queridos alumnos de este curso virtual que estamos llevando a cabo de semana a semana. Ahora nos toca a estudiar fundamentos de electricidad y electrónica automotriz. Vamos a ver ahora a este sensor del tipo potenciómetro, que en la mayoría de la línea Nissan es del tipo potenciómetro, que se identifica como el APS1, APS2. ¿Por qué el APS1? Porque la primera señal y el APS2 la segunda señal. Bien, entonces, significa que está compuesto por 6 terminales, que estamos observando aquí. Bien. Tenemos 2 alimentaciones que le provee la unidad de control a este sensor, es decir, de 5 voltios cada uno, y también 2 tensiones de masa que le provee al potenciómetro. Bien, y la señal del APS1 a APS2 se conecta hacia la unidad de control para que le informe a la ECU su posicionamiento del sensor de pedal de acuerdo a su ángulo de grados de su activación cuando estamos pisando al pedal. Bien, los fabricantes simplemente lo diseñaron este sensor para que le informe, sí, a través de su voltaje cuando se acelera al motor. Ahora, hay que tener en cuenta que la línea Nissan se caracteriza los sensores de pedal en 2 modelos. Una es de señal en paralelo y la otra es en señal a distancia. ¿Qué significa en señal a paralelo? Bien, en señal en paralelo significa de que el APS1 se aproxima a 0,6 voltios o 0,65, etcétera, y el APS2 está cerca, 0,6, si mide 0,65 está 0,6, o si mide 0,60 está 0,55. ¿Me entender? Están casi cerca las 2 señales. En cambio, en los otros modelos, el APS1 está en 0,6 aproximadamente, bien, con el pedal en reposo, y el APS2 se encuentra en 0,30 voltios aproximadamente. Hay una distancia enorme, aproximadamente de 300 milivoltios o 0,3 voltios. Es por eso que nosotros, cuando vamos a reemplazar al sensor de pedal, tenemos que tener en cuenta el modelo del sensor que está instalado. ¿Por qué? Porque el microprocesador está programado para ese modelo del sensor que es a distancia o en paralelo. Hay que tener en cuenta, queridos alumnos, ojo, por ese lado, no vaya a ser que ustedes instalen de un sensor de pedal en paralelo, la otra es a distancia, pues jamás van a tener respuesta, y si acelera, va a acelerar en forma limitada. Es así. Bien, entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta este sensor de pedal. Aquí estamos viendo la estructura. Bien, estamos observando, va encastrado, bien, en la parte inferior, en los parantes metálicos, para que pueda soportar el peso de aceleración. Bien, ok. Entonces, de esta forma nosotros vamos a identificar ahora a estos modelos de sensores. Los primeros sensores de pedal en la línea Nissan es algo redondito, ¿ven? Un poco de la estructura es un poco más chica, ¿bien? Pero este es ya un Nissan Murano de full equipo que estamos observando que está incorporado en este modelo de vehículo con 6 terminales. ¿Bien? Ahora vamos a comprobar su voltaje del APS1 APS2. Ahí vamos a ver si es a distancia o es o en paralelo. ¿Me entender? Entonces vamos a observar mediante el voltímetro para poder identificar su señal y también sus voltajes referenciales, etcétera. ¿Ok? Vamos adelante a la prueba. Bueno, ahora vamos a comprobar su tensión de alimentación, la masa, etcétera, a los circuitos que se conecta al sensor de pedal. Bien,
Vamos a poner ignición el tablero. Ya está en ignición, ¿no? Quedó perfectamente bien. En IGN. Ahora ya tenemos aquí nuestro voltímetro. Ya lo hemos conectado la masa hacia el terminal 4 del conector de diagnóstico del OBD2. Bien. Para simplificar, digamos, el conexionado de masa. Y el positivo lo tenemos conectado ya mediante un pinche a este terminal o cable del voltímetro, el lado positivo. Y vamos a comprobar aquí, a ver, tenemos que tener 2,5 voltios en este sector. No tenemos ningún esquema, y esa es la forma de comprobar. Bien, no tenemos ningún esquema en estos momentos. Acá pinchamos, no tenemos nada. Acá pinchamos, ahí tenemos 260, 220, 4 y pico, ahí tenemos, ahí tenemos. Ahí tenemos los 5 voltios. Una alimentación ya tenemos ya. El segundo cable, es decir, el cable gris, es el voltaje referencial, el cable gris. ¿Ok? Vamos por el siguiente voltaje referencial. En el tercero también. Ahí tenemos los 4 puntos y picos. Bien. Acá no tenemos nada. Acá no tenemos nada. Y acá tampoco. ¿Ve? Bien. En el terminal 6 no tenemos nada. En el terminal 5 tampoco. En el terminal 4 tampoco. Y ya tenemos su voltaje de alimentación o referencial. Entonces, el terminal gris y marrón, el segundo y tercero, son las alimentaciones. Bien, o sus alimentaciones de los circuitos que se conecta hacia la unidad de control. Ahora, vamos a comprobar su señal. Y a través de su señal ya vamos a aplicar la lógica, obviamente, que el circuito de masa son los restantes, ¿no? Bien. Vamos a conectar aquí. Ahí tenemos. Ya lo hemos conectado. Bien. Tenemos conectado ahí. Entonces, ahora vamos a comprobar su señal de este sensor. Bien. Sabemos que el cable gris es 5 voltios. Sí, efectivamente, lo hemos pinchado nuevamente. Gris, 5 voltios. El cable, un poquito más acá, se puede poner la lámpara, fuera tan amable, la luz. Ahora sí, ahora sí. Bien. Tenemos el cable marrón. También 5 voltios, 488, etcétera. Bien. Ahora nos faltaría ubicar su señal de este sensor. Vamos a pinchar cable blanco. Bien, 0.75, 0.68, etcétera. Estamos observando. Esto sería la señal del APS, bien, 1, o la señal 1, 0.74. Ahora vamos a ubicar al otro, al APS 2, o la señal 2. Ya tenemos identificado. El gris es el de 5 voltios, el color marrón con gris en 5 voltios, el cable blanco es el APS 1, y ahora vamos a pinchar este rosado, a ver. Bien. Bien. A ver. Ahí tenemos, 0.37. Bien, 0.37. Hace un momento le dije a ustedes que tenemos 2 modelos de sensor de pedal, a distancia y en paralelo. Si nosotros en este modelo aceleramos a fondo, seguramente este voltaje se va a elevar hasta 280, 260, etcétera, y el siguiente, el blanco, que nos mide 0,70 y picos, nos va a elevar el voltaje hasta aproximadamente hasta
4 y pico de voltios. 4 y pico de voltios. Entonces ya tenemos identificado a los 4 cables. Bien, entonces la masa directamente es el color negro y el color verde. Entonces los 4 primeros son los circuitos positivos, incluyendo la señal, y los 2 últimos, el terminal 5 y 6, es el circuito de masa. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar ahora su voltaje de este sensor de pedal, a ver hasta qué punto se eleva el voltaje para que nosotros observemos su señal. Para esto vamos a pincharlo nosotros aquí. Ahí ya lo tenemos, el cable está en 0.69, 0.70, ¿no? Pequeñísima variación, y vamos a ver hasta qué punto va. Ahí va 1.70, 12 picos, 3.94, 3.99, 4 voltios. Llegó a 4 voltios con el pedal a fondo. A 4 voltios con el pedal a fondo. Eso es el APS 1. Según nuestra teoría, también lo vamos a observar en la pizarra. Bien, que nosotros estamos viendo aquí 3 o 4 voltios que se aproximan. ¿Ok? Así, de esa forma estamos graficando nosotros, digamos, en la pizarra cómo opera, digamos, este sensor. Lo estamos llevando a la práctica, bien, durante estas pruebas. Entonces, ahora, en los otros modelos, en la mayoría, en los otros modelos, sí, el voltaje es en paralelo, no es a distancia como en estos modelos. Incluye, sí, pero sí en Mitsubishi, por ejemplo, sí es a esa distancia, ¿no? En Mitsubishi, por ejemplo, en Mitsubishi, el GDI. Bien, ahí tenemos 0, 2, ponga en reposo el pedal, quedó en 0.31. Bien, en 0.31. Piso el pedal a fondo, no llega ni a 2 voltios. No llega ni a 2 voltios. Estamos observando. Bien, el otro llegó a 4 voltios, el siguiente no llega ni a 2 voltios. Entonces, quiere decir que si nosotros observamos en el osciloscopio o en nuestro oscilograma del escáner, seguramente va a haber una diferencia enorme entre el APS1 y el APS2. Es por eso lo estaba mencionando a ustedes, señores, de que la señal es a distancia. En cambio, los sensores de pedal redondos, un poco más antiguos, sí se aproxima a 2,67 voltios el APS2. En cambio, el APS1 es un poquito más arriba, llega a 4,50. Es así. Entonces, quiere decir que en los diversos modelos de los sensores de pedal, nosotros tenemos que comprobar su circuito positivo, negativo y también su señal. Es decir, cuando ya nosotros tenemos un problema en el sensor de pedal, porque en muchos casos, por ejemplo, cuando nosotros pisamos aquí, sí, estamos viendo aquí 0.46, 47, el voltaje tiene que ser en forma ascendente, pero en forma gradual. El voltaje se comprueba, vamos a encender nuevamente este equipo, bien, el voltaje se comprueba de menos a más. Para que su voltaje sea totalmente variable, no tiene que tener caída en ningún momento. Si tiene caída, quiere decir que el potenciómetro está desgastado. ¿Ve? El potenciómetro está desgastado. Ahí llegó a 2 voltios, 2.04 voltios. ¿Ve? Igual 0,37, 38, y pisamos el pedal a fondo. Ahí estamos observando. ¿Okay? Ahí tenemos 2.05 voltios. ¿Ok? Listo. En el siguiente, nuevamente vamos a comprobar, para estar seguro,
su señal 0.75, estamos viendo aquí. Pisamos el pedal de a poquito, en forma gradual, bien, va a 260, 296, 3 voltios, 318, 329, 3, 4.14. 4.14 voltios nos está midiendo este sensor de pedal, bien, de este vehículo Nissan Murano. ¿Ok? Así, de esta forma se identifica a los circuitos de señal a este sensor de pedal. Si nosotros pinchamos aquí, en la mariposa tenemos 0.75 y en el sensor 2 de mariposa 0.78. En realidad acá discrepamos un poco en realidad, porque la mariposa no trabaja así, los dos en la misma posición. Y aquí el sensor del el APP, estamos observando hace un momento el APP2, que es este, nos está midiendo ¿cuánto? 0.30